Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos al canal Vida para ti. A todos los que por primera vez nos visitan, les damos, sí, cordialmente la bienvenida. Y a aquellos que continúan con nosotros, le agradecemos infinitamente su confianza y su apoyo a este proyecto de Dios. Si ya llevan tiempo siguiéndonos, se habrán dado cuenta de que la mayor parte de los mensajes que comparto se dirigen precisamente hacia la sanidad emocional. Hay veces que uno que otro tema aislado, pero por lo general eh, se dirigen en esa dirección porque ese es el contenido realmente de este canal. Y más que el contenido, el llamado que Dios hizo a mi vida. Cada día voy validando esa, esa realidad en mi vida. Sí, porque a veces Dios eh, habla y luego nos va dirigiendo y vemos cómo al pasar los años en nuestra vida, el propósito de Dios se va haciendo cada día mucho más visible. Y recordaba hoy precisamente un día en que visité el ministerio del hermano Gille Ávila, que ya está en la presencia del Señor. Y recuerdo la intercesión de esta mujer consagrada de Dios, la hermana Carmita, y comparto el nombre para sustentar mucho más lo que comparto con ustedes, donde me confirmaba una vez más ese llamado de Dios a mi vida, pero siempre me llamó la atención. Te llamo a un ministerio de mucho dolor. En el momento, a veces uno no entiende algunas cosas que Dios nos habla, pero al pasar del tiempo, claro que sí, se ha ido eh, evidenciando. Por eso, cada mensaje que vamos compartiendo lo dirigimos hacia ese tipo de tema de vivencia, donde en la medida que sanamos, en la medida que Dios va restaurándonos, porque todos llegamos eh, afectados, deformados, contaminados, muy marcados por causa del pecado. Y en la medida que vamos nosotros siendo transformados, porque el Evangelio es precisamente eso, un mensaje de transformación, un mensaje que trae una esperanza, una salida para tu condición, donde por medio del poder del Espíritu Santo, el cual hace realidad la obra de Cristo Redentor allí en la cruz en tu vida, todo eso que alcanzó se va a ir disipando en la medida que tú avances. De tal manera que eso te pueda dar acceso a ti y a mí, la experiencia de experimentar y disfrutar esa vida abundante que Cristo trajo para ti y para mí. Pero que por circunstancias de nuestra fragilidad humana, de nuestra existencia en este mundo caído, se nos hace imposible disfrutar. No es sino a través de Cristo y el poder de su Espíritu que se puede hacer realidad. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque precisamente hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver una vez más con nuestra sanidad emocional. En específico, cuando traemos
suspiros, gemidos, inexpresables humanamente, porque son esos deseos que se transforman en dolor en nuestro corazón. Y que hay momentos en que no encontramos la palabra exacta, la palabra correcta, y callamos, porque no tenemos la facultad, no tenemos esa capacidad de expresión. Por eso, a muchos, cuando comenzamos este camino cristiano, se nos hace tan difícil comunicarnos con Dios. Y no es sino por la ayuda del Espíritu Santo que podemos comenzar a expresar las primeras palabritas. Quiere decir que quiero que tengas muy claro, si tú me estás escuchando en esta hora, y es tu caso. Y yo digo que es el caso de todo ser humano. Todo está en la medida en que yo lo reconozco y lo quiera superar, para que de esa manera yo pueda seguir creciendo y sanando con la ayuda del Señor. Todos traemos procesos de dolor. Y lo primero que yo te voy a invitar a que puedas comprender antes de entrar a la palabra que vamos a estar estudiando hoy, es que esta palabra que yo te voy a estar compartiendo en este momento no puede ser realidad, no la vas a poder aplicar, no vas a poder disfrutar sus beneficios del resultado si primero tú no te has reconciliado con Cristo. ¿Qué significa lo que te estoy diciendo? Que es medular, primer paso para que puedas expresar lo que tú sientes ahí profundo y que es necesario trabajarlo. Necesitas primeramente acercarte a Dios y reconocer que lo necesitas. Si no lo has hecho, te invito a que luego que escuches todo este mensaje o antes de escucharlo o durante, lo importante es que lo hagas. Reconocer que necesitas de Dios en tu vida. Necesitas acercarte a Él y hacer las paces con Él. ¿Por qué? Primeramente, por salvación de tu alma. No sabes si hoy partes de este mundo. Asegúrate de que tu alma parta con el Señor. Segundo, que es necesario, importante, ese primer paso, porque al yo reconocer mi necesidad de Dios, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, reconocerlo como mi Salvador, como aquel que muere en la cruz en favor de mí, me perdona de mis pecados, inmediatamente dice la Escritura que somos sellados por medio de su Santo Espíritu y pasamos a ser propiedad de Dios por causa del precio que Cristo pagó en la cruz. Al recibir el Espíritu Santo, entonces ya estarás más capacitado, más equipado, más preparado y tendrás lo que yo te voy a hablar hoy para trabajar ese proceso de dolor que no sabes expresar, que no sabes por dónde comenzar. Tal vez tengas la situación de que no sepa cómo hacerlo ni mucho menos qué decir. Hay otros, por el contrario, que ya son creyentes, pero aún así se encuentran con la situación
que muchas veces nos encontramos en nuestro caminar. Hay procesos en nuestra vida que provocan tanto y tanto dolor en nuestro corazón, que en el momento de expresar a Dios eso, no encontramos las palabras correctas que puedan decirlo. Muchas veces nos callamos, nos desanimamos y ahí lo dejamos. Y eso, amado hermano, debemos ir cada día superándolo. ¿Por qué? Porque el dolor que se queda en el alma, escúchame bien, enferma todo nuestro cuerpo. Nos afecta en nuestras emociones y también en nuestra relación con Dios. Así que no hay razón por la cual ese dolor permanezca ahí profundo. Tenemos una solución. Tenemos un recurso poderoso que está con nosotros, accesible, gratis, en cualquier momento. Solo necesitas reconocerlo y aprender cada día cómo es que puedo aprovechar esa hermosa bendición que Dios nos ha dado. De tal manera que al terminar tu tiempo de oración, que no es otra cosa, tu tiempo de hablar a solas con Dios, puedas notar una diferencia, un alivio en tu alma. Es casi como si te hubiesen hecho una cirugía donde no terminas igual. Y eso se llama sanidad emocional desde la perspectiva humanista, psicológica, pero desde la perspectiva bíblica, la sanidad bíblica, que no es sino a través del conocimiento de las sagradas escrituras. Quiere decir que en la medida que yo conozco la palabra de Dios y aprendo cómo aplicarla, porque ella es viva, es eficaz, ella no es mágica, y quiero que entiendas eso muy bien. A veces confundimos y creemos que por citar un texto, por citarlo, ya todo ocurrió y amén. Hay cosas que las creemos por fe, pero hay otras que necesitamos tener una parte activa. Hay veces que con tan solo yo creer y esperar, ya no tengo nada más que hacer, porque hay situaciones que son totalmente imposibles para nosotros. Pero a veces esas situaciones imposibles para nosotros nos provocan dolor, nos provocan desaliento, desesperanza, y más cuando son procesos con hijos, procesos en matrimonio, procesos de pérdida. Eso trastoca nuestra alma y provoca mucho dolor. O si escuchaste el último mensaje que compartí en el canal, deja cenizas. Te invito a que lo escuches para que me puedas entender un poquito mejor en este tema. Deja esas cenizas, ese dolor. Así que de alguna manera sería como una continuidad de ese mensaje. En el cómo Dios nos provee también otras herramientas para seguir removiendo cenizas que quedan en nuestra alma. Entonces, siento que voy a confiar en que hiciste el primer paso y puedo esperar. Yo no tengo prisa, mi amor. No tengo prisa. Y si, pastora, por ahí, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que yo me reconcilio con Dios? No quisiera ponerte palabras en la boca, pero simple y llanamente reconocer y decir, Dios, te necesito. Reconozco mi necesidad de ti hoy más que nunca.
Reconozco que vivo lejos de ti, que he querido resolver en mi fuerza. Reconozco que he pecado contra ti y te doy gracias por Jesucristo. Gracias a Él, yo creo que hoy recibo perdón de pecados. ¿Viste qué sencillo? Lo importante es que lo hagas con un corazón totalmente arrepentido. Y vas a creer, escúchame bien, a creer. No tienes que sentir nada, simplemente creer que Dios te perdona. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y si eso lo haces así, mira qué gran bendición. Cuando escuches este mensaje, para que comiences a aprender a obtener tantas bendiciones que tenemos por medio de su Santo Espíritu. Y a los amados hermanos que me acompañan siempre y que tienen procesos de dolor, que no saben cómo manejar, que no pueden superar, les invito a que también me acompañen y que Dios en su gracia nos ayude a obtener estas riquezas de la palabra para bendición nuestra y de los que nos rodean. Bueno, entonces vamos al capítulo 8 de Romanos. Un texto que lo conocemos mucho, lo escuchamos mucho en la iglesia, ¿verdad? Pero vamos hoy ya usted sabe, a profundizar un poquito más en él, ya sabe, desde la perspectiva de la sanidad bíblica. Dice Romanos 8:26. Y asimismo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. Estoy leyendo otra traducción, la Sagrada Escritura. ¿Okay? Así que si no me pueden seguir es porque tengo esta traducción. Y asimismo, el Espíritu acude en nuestra debilidad. Escucha bien, el Espíritu Santo acude en nuestra debilidad. ¿Y cuál va a ser la debilidad que vamos a estar estudiando hoy? Aquella donde yo no sé qué decir. Esto que siento profundo en mi corazón. Ay, hermano, porque hay cosas que se meten en el alma, que nos enmudece, que decaemos. Hay algunos que les sucede que entra una tristeza tan profunda que se quedan sin palabras. Sí. Porque nosotros no sabemos cómo. Esa es nuestra debilidad. Nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Significa que tú tienes una situación en tu vida de mucho dolor, que te preocupa, que te carga, que te afana. Y ante ese proceso, tú te turbas, porque tú caes en una desesperación, en una angustia. Porque es que tú quisieras decirle exactamente a Dios ese dolor y tú quisieras decirle a Dios cómo hacer para que resuelva ese problema, esa situación que te provoca tanto dolor, tanta angustia y que te hace sentir impotente ante ella. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y entras en ese proceso de debilidad. Y le hablas a Dios una que otra palabra, pero no quedas como satisfecho. Es como, discúlpame, es como que tú sigues buscando dentro de ti, esa palabra correcta que dé exactamente con lo que tú sientes y con lo que tú quieres que Dios entienda que tú
que estás ahí experimentando. ¿Te ha sucedido eso? Estás en ese dolor profundo. Tienes claro todo lo que está ahí delante, pero no puedes hacer nada. Y te angustia, te desespera y casi sientes que desmayas. Porque no le ves salida. Ves que no hay nada que hacer humanamente. Y ya que estás a punto de tirar la toalla, ya que estás a punto de decir ya nada se puede hacer, mira lo que pasa. Mira lo que sucede. El Espíritu Santo en persona se hace realidad en ese momento. Y es como si tomara, como si continuara con esa oración, con esas pocas palabras que tú iniciaste, y Él las continuara, pero ahora de una manera diferente. Mire, la ayuda que nos da el Espíritu en la oración es maravillosa, es sobrenatural. Y yo te quiero invitar, quiero impartirte fe para que te entusiasme, para que te animes, para que no te quedes ahí tendido, llorando en desesperanza, en desconsuelo, sino que creas que tienes la ayuda del Espíritu Santo para continuar la oración. Pero fíjate que aquí hay un elemento muy importante que no debemos perder de perspectiva, y es este. Tú lo inicias. No es una oración que inicia el Espíritu Santo. Así que es bien importante que tú des el primer paso. Y aquí, tal vez algunos fallan, porque tienen la situación que les provoca mucho dolor, mucha ansiedad, mucha angustia, hasta los tiene enfermos. Allá se van a fumar. Sí, porque muchos lo manejan que fumando. Y quiero decirle, si esa es tu situación, si tú manejas tu ansiedad fumando, aun cuando vayas a la iglesia, estés comenzando y sigues fumando, o no estás buscando de Dios y demás, y Dios en su misericordia está permitiendo que me escuches en esta hora porque quiere ayudarte, sabes que hay esperanza para ti. Te digo que hay esperanza para ti. En cuanto al fumar, yo soy testigo de vidas que llegan al ministerio, de años y años, no 5, no 10, años y años, 20 años, fumando. Lo intentaron todo, o bebiendo, lo intentaron todo. Y escúcheme bien, porque soy testigo del poder de Dios en su caminar, comenzando con ese primer paso que yo te dije, de reconocer tu necesidad en Cristo. Y entran en ese proceso de seguimiento, de formación que les brindamos y que te invito que te acerques y te matricules en el curso de formación que damos totalmente gratis para acompañarte en tu crecimiento espiritual. ¿Sabe qué ha sucedido? El Espíritu Santo de Dios, con su poder, les ha ayudado, los ha purificado, los ha libertado. Y lo que no pudieron hacer en 20 años en su fuerza, lo pudieron hacer en el poder de Dios. Mire, y me contaba esa vida, lo que no pude hacer en tantos años, lo hizo Dios. Y dejé de fumar. Se fue. Ese deseo se fue. Ahora, ¿cómo puedo explicar? El proceso de restauración siempre tiene 2 dimensiones. Se fue, se quitó, jamás ha vuelto a fumar.
Ahora hay que seguir trabajando con aquello que lo llevó a fumar, la ansiedad. ¿Pero qué provocó esa ansiedad? Y miren, en los 30 años que llevo ya trabajando con las vidas, en el proceso de restauración, si hay algo que toma tiempo porque marca mucho al ser humano, es la ansiedad. Y la ansiedad se puede haber establecido desde el proceso de gestación, en las primeras etapas de vida, en las experiencias tempranas. Y cuando eso se establece, quiero decirte algo, tu esperanza es Cristo. Ahí no hay medicamento, no hay terapia que funcione. Solamente el poder de Dios que desciende. Y yo te aseguro que lo que no pudo hacer el hombre, lo puede hacer Dios por ti. Si tan solo le crees. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa ansiedad está ahí, porque la provoca el dolor. El dolor. Y ya sea que la manejes fumando, tomando o comiendo, como era mi caso, dulce, salado, y así yo manejaba la ansiedad por los procesos de dolor. Y entonces tú te mantienes en el peso arriba y abajo, subes, bajas, rebajas, vuelves, y es así, inestable, porque así están tus emociones, inestables. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, y te frustras. Porque es que hay que trabajarlo de adentro hacia afuera. No pelees con el cigarrillo, hay que trabajar con lo que provoca que fumes. El problema no está en la botella, está en lo que te lleva a la botella. El problema no está afuera, está adentro, mi amor. Y si se resuelve lo de adentro, lo de afuera podrá llegar y tú lo podrás manejar. Y entonces ese dolor está ahí. No sé qué hacer con él. Y viene el Espíritu Santo. Y de una manera maravillosa y hermosa, continúa esa oración. En otras palabras, eso cuando dice la palabra que el Espíritu Santo gime ante Dios por esa situación que tú estás presentando, es como si el Espíritu Santo tomara la oración donde tú la dejaste humanamente hablando. Ay, qué hermoso. Sí. Es como que hasta aquí yo llegué. No puedo expresarlo, no lo puedo explicar más, porque es que el dolor no te deja. Ya humanamente no vas a encontrar una palabra que te satisfaga como para tú entender que Dios sí me escuchó. Como para que tú quedes convencido, porque es que la oración que hace el Espíritu Santo va a provocar en ti una certeza, una paz de que Dios te escuchó, te entendió y va a trabajar con esa oración, con esa situación, no importa cómo. Tú no sabes en ese momento la respuesta. No sabes cómo Dios va a obrar, pero terminas con una certeza, con una paz de que Dios atendió tu situación. ¡Qué hermoso! Y esa es la satisfacción, esa es la paz que da el Espíritu Santo cuando ora por ti. Por eso qué importante es que aprendamos a orar de esta manera. Y no es algo que se aprende en la iglesia, ni en ningún seminario. No, no y no. Es más, ¿cuántos irán a seminario y no saben orar en el Espíritu? ¿Cuántos sabrán Biblia y no saben orar en el Espíritu? ¿Cuántos irán a la iglesia y tampoco saben orar en el Espíritu? Porque esto es algo que se aprende en la escuela del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que cada día
nos capacita en esa intimidad con Dios. Y está accesible para todo aquel que quiera tener esa experiencia. No necesitas ser doctor en teología, ni en Biblia, nada de eso, nada de eso. No necesitas. Lo que sí necesitas es a Jesucristo en tu vida. Que cada día vayas aprendiendo a crecer en su gracia. Y como un bebé recién nacido, escúchame bien, que los bebés primero comienzan llorando. Tienen hambre y lo que hacen es llorar, no saben hablar. Así empezamos todos en el Señor. Pero en la medida que van aprendiendo, una palabrita aquí, ¿sí? Siguen que en el balbuceo, aprendiendo en la ecolalia y siguen que pasando por etapas hasta que aprenden a hablar. Así va a ser el crecimiento tuyo cada día si permaneces. Y queremos acompañarte para que disfrutes de esta hermosa bendición y disfrutes de la vida en Cristo con una paz emocional. Entonces, es importante que crezcamos cada día como cristianos en el conocimiento y la gracia de Dios. Esa experiencia se da cada día en la medida que yo voy aprendiendo a hablar con Dios. Y eso no es tan fácil, ni se da de la noche a la mañana. Hay que ser honesto en el camino. Primero, aprendes como los bebés a expresarte, a hablar con Dios. Y a veces por eso no sabemos qué le digo a Dios y Dios me escuchará y cómo yo sé que es Dios y que Dios me habla. Y todo eso empezamos en ese caminar. ¿Y cómo yo sé que Dios me habla? Estás aprendiendo a conocer a Dios, a conocer su voz. Eso es muy importante. Y vas a ir en ese caminar continuo, fortaleciéndote en ese postrezo de tu Santo Espíritu que ahora habita dentro de ti y te va a ir enseñando. Sí, porque tu espíritu no tenía vida. Por medio del Espíritu Santo se vivifica. Y ahora irás aprendiendo a vivir bajo esa dirección. Y podrás experimentar este proceso, sí. Que cuando tú te encuentres en un momento en que no sepas qué decir, escúchame, es diferente cuando no quieres orar. No, Él ahí te puede ayudar también. Pero que el que estoy hablando ahora es cuando tú estás orando, hablando con Dios, pero la angustia que tú tienes por lo que le estás hablando es tan fuerte y tan fuerte que no puedes expresar. Entonces llega un momento en que tú sigues orando y buscando una palabra exacta, esa palabra, y no la vas a encontrar. Créeme, no la vas a encontrar. Y cuando tú llegas a ese punto, Él va a descender y se va a hacer presente. Y es como decirte, dame un momentito, mire, es como cuando un niño, usted lo pone a dibujar, usted coge su nieto, su hijo pequeñito, y usted le dice, mira, papá, mamá, abuelo, cumpleaños, vamos aquí a hacerle una tarjetita de cumpleaños, vente para que le escribas. Pero él no sabe escribir, solamente hace que rasgos, está en esa etapa. Y ahí hace un círculo y hace un garabato y qué sé yo, y es para abuela. Pero usted quiere de alguna manera que abuela o papá o mamá lean algo, que sea algo que se pueda leer. Y entonces ahí usted le da el toquecito. Pero el nene hizo el garabato.
¿Entendió? Hizo el dibujito. Y usted viene por el ladito y le dice, para papá de Brian, Matías, lo que sea. ¿Ok? Te amo. ¿Verdad que hacemos eso? Le damos la ayudita celestial, como yo le digo. Eso mismo hace el Espíritu Santo. O hay veces que en medio de esa situación que tenemos, que nos provoca tanto dolor, es tan violento, que usted quisiera decirle exactamente a Dios lo que tiene que hacer, conforme a lo que tú quieres, porque te duele. Si es con un hijo, tú quisieras decirle a Dios exactamente lo que tiene que hacer para ayudarlo. Si es en tu matrimonio, que ya lo ves a la deriva, tú ahí, lo que sea, una enfermedad, y ahí tú estás. Y llega un momento en que tú comienzas a bloquearte porque como que sabes que lo que estás pidiendo es conforme a tu deseo, pero no sabes si es el de Dios, y como que empieza a perder fuerza esa oración, o es tan intenso lo que quieres que quedas ahí casi desmayado. Y dice la palabra que el Espíritu Santo en persona intercede. Y esto no necesariamente es que hables en lenguas, mi amor, porque no todo el mundo tiene el don de lenguas. Eso es un don. Hay personas que tienen, Dios dice la palabra, que a cada cual por medio del Espíritu Santo le da dones lo que decida. Eso no, yo no puedo escoger los dones que yo quiero. Dice Pablo que oremos y oremos por los dones, el don de profecía, don de fe, nos anima, pero yo no los puedo escoger. Amén. Pero no porque tú no ores en lengua, no puedas orar en el Espíritu. Dice que habla de unos gemidos. Esos gemidos, mire, es como si el Espíritu Santo descendiera a tu alma. Y mire, es como si tuviera una pala y arrancara eso de ti. Y entonces, en la medida que va saliendo de ti con dolor, con llanto, esa oración se va elevando y Él la va acomodando para que Dios la reciba de la manera en que Dios entiende que es la correcta y la que conviene. Y esa oración sí que es bien efectiva y va segurita, porque Él la va a acomodar conforme a la voluntad de Dios. Es como una persona me ofendió, o cualquier situación que te provoca mucho dolor, y tú vas a venir a la presencia de Dios y le vas a pedir venganza, justicia, porque eso no se hace. Mira lo que me hizo, pero Señor, yo te voy a pedir que tú, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene, dice, yo sé que hay dolor, yo sé que tienes deseos de mucha justicia, yo sé que quisieras ver resultados ahora, pero déjame hablar con el Padre, déjame hablar con el Padre, que yo sé los pensamientos del Dios Todopoderoso. Y entre Él y yo nos vamos a entender para ver cómo te vamos a responder. Y no tan solo eso. Dice la Escritura en Romanos 8, capítulo 34. Jesús está ahora a la derecha del Padre e intercede, ruega por nosotros. Hebreos 7, 25. Jesús viene y se coloca al lado del Padre para pedir por nosotros.
nos defiende ante el Dios de los cielos. Así que tenemos dos intercesores, qué hermoso. A Jesucristo ahora como nuestro sumo sacerdote y en el libro de los Hebreos que lo describe como nuestro abogado, nuestro defensor. Tenemos al Espíritu Santo que también intercede por nosotros. Pero también nosotros somos intercesores, sí. Un intercesor es uno que se pone en el lugar del otro. En el lugar del otro. De hecho, estoy estudiando el tema de cómo aprender a ser un buen intercesor. Así que si te interesa el tema, me lo confirma porque eso a mí me motiva a seguir y estar más segura de que son temas que el Espíritu me sigue poniendo en el corazón. Así que espero por ti que me confirmes ese tema también. Entonces, escucha bien. También tú eres un intercesor. ¿Por qué? Porque la situación que te está afectando te duele. Si es vamos a ver, por ejemplo, un hijo, que eso de lo más que nos estremece a nosotras las madres y los padres. Y lo vemos en una situación y quisiéramos ayudarlo y no podemos. Nos duele, nos duele. ¿Y qué no haríamos por él? Pero sabemos que todo lo que quisiéramos hacer por él no lo va a ayudar en esa situación. Y ahí tú comienzas a sentirte impotente o ante una enfermedad de un ser amado y te sientes impotente. ¿Cuál es tu situación que te hace sentir impotente y te decae el ánimo? Pero no tienes por qué quedarte ahí. Y es cuando entonces el intercesor, que en este caso comienzas tú la oración, te pones en el lugar de esa persona. Y amado, ponerte en el lugar de la otra persona es precisamente ejercer ese ministerio de intercesión. Porque es que tú al ponerte en el lugar de esa persona es casi sentir lo que esa persona siente. Como decía una frase, es ponerte en los zapatos de la otra persona. Sentir. Ay, y créeme, si tú tienes la experiencia y te pones en el lugar de esa persona, escúchame bien lo que te va a pasar. Y te invito a que lo hagas porque te vas a acordar de mí. El dolor que vas a sentir, escúchame, el dolor que vas a sentir es tan y tan profundo que no vas a poder continuar. Se te acabaron las palabras. ¿Por qué? Porque es el dolor del otro, no es el dolor tuyo. Entonces, cuando tú te pones en ese lugar y tú comienzas a experimentar un dolor que tal vez jamás tú has experimentado, tú vas a desmayar. Tú no lo vas a aguantar. No lo vas a resistir. Y para poder continuar orando por esa situación, por esa persona, vas a necesitar la ayuda del Espíritu Santo, porque vas a desmayar. Escucha bien. Yo he tenido procesos en que yo me desmayo, caigo al piso del dolor que siento en el corazón, literal, real. Ponerte en el lugar va a llegar un punto en que no lo vas a resistir en tu humanidad. Por eso,
Tal vez como yo estoy hablando de este tema, muchos ni me entiendan, porque nunca han tenido la experiencia, aunque son cristianos. Porque para tú ponerte en el lugar del otro, tienes que amar. Ay, tienes que sentir una compasión y algo violento. Y cuando tú sientes eso, ya te estoy dando parte del tema de la intercesión. Bueno, cógete adelantito. Cuando tú sientes eso, no te puedes quedar indiferente y te mueves a la intercesión. Eso pasaba con Jesús. Dice que veía a la gente, sentía compasión y se movía a hacer algo. Y en el caso nuestro, ¿cuánto nosotros nos movemos por causa del dolor y la compasión que nos provoca ver a esa persona en esa condición? ¿Cuánto ejercemos ese ministerio de intercesión? Va a depender de la condición en que esté nuestro corazón. Y cuando lo ejercemos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, mis amados. A mí se me acaban las palabras, porque es que sentir el dolor del otro es violento. Es violento. Uno no imagina cómo se siente hasta que lo experimentas. Entonces eso te lleva a clamar más a Dios, y entras casi en un estado de desesperación porque quieres ayudarle, pero no sabes exactamente qué decir. Porque el problema ahí no se convierte en un cómo hablar con Dios, porque ya sabes que te sientas, que tomas un lugar, que tienes el espacio y comienzas en el cómo, pero no sabes en ese momento qué decirle a Dios exactamente para resolver esa situación. Y ahí desciende el Espíritu y se posa sobre ti. Y es Él el que continúa la oración. Así que si tú no das el primer paso, el Espíritu Santo tampoco. Por eso hay tantas vidas que necesitan hoy de un intercesor. Yo siempre digo que alguien intercedió por mí y le doy gracias a Dios. Alguien intercedió por ti para que hoy le sirvas al Señor. Y hoy te toca a ti interceder por otro. Más en este tiempo, en medio de tanto dolor, de tanta desesperanza, necesitamos más que nunca ejercer el ministerio de la intercesión. Pero para eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón compasivo. Tenemos que sanar, quitar todas nuestras cenizas, nuestro dolor cada día, ir avanzando y tener un corazón que se mueva a misericordia. Necesitamos cada día elevar esa oración para que Dios nos ayude a ser cada día más sensible al dolor de los demás y así poder cada día entonces ir ejerciendo este ministerio y no vivir ante el dolor que hay en indiferencia. En la indiferencia. Dice que el Espíritu Santo sondea los corazones. Mientras tú estás ahí hablando, estás llorando, porque casi siempre que uno intercede uno termina llorando. Hay oraciones que uno las hace, ¿verdad? Fluida, tranquilo. Y como yo a veces les enseño a las hermanas, y hasta hice un video, ¿verdad? Que me preguntaban para mantener
la buena postura porque tiene mucho problema en la lumbar y la espalda alta. Y yo, pues acuérdese, cuide su espalda, manténgala recta y demás. Pero hermano, cuando llegue este tiempo, usted se le olvida la columna, la vértebra y usted rompe por ahí interceder y ese dolor y ese gemido. ¿Usted me entiende? Porque hay dolor. Y Él sondea los corazones y sabe cuáles son las aspiraciones de tu espíritu. Los anhelos que hay, ya no en tu corazón, sino en tu espíritu. Baja más profundo. Y Él sabe. Debemos interceder, debemos pedir, pero Él sí sabe lo que debemos pedir. Él sabe qué interceder exactamente por los hijos de Dios, ya no conforme al deseo de tu corazón, sino conforme al deseo de Dios. Y cuando la oración sube al cielo y se alinea al corazón de Dios, tienes la certeza de que ya fue atendida y está siendo trabajada. Y vas a notar, no te puedo explicar cómo es exactamente, pero cuando tengas la experiencia me vas a entender. Tú quedas como si esa palabra la hubieses encontrado. Esa que no encontrabas, que no sabías cómo expresarlo y no dabas con ella y entrabas en esa angustia, pero el Espíritu Santo la toma. Empieza. Y tú llorando, y tú gimiendo, y si hablas en lengua y sigues hablando en lengua, y sigues hablando en lengua, y si no hablas en lengua sigues llorando y hablando lo que tú puedas, y la sigue acomodando, y la sigue acomodando, y la sigue acomodando. Y luego terminas con una certeza de que Dios te entendió. Y aunque todo queda igual, tú no quedaste igual. Entra una paz al saber que Dios te escuchó, que Dios te entendió exactamente tu dolor, porque en ese momento tú tienes esa urgencia de que Dios entienda tu dolor, porque entras en esa desesperación. Es que si Él me entiende y yo quiero, no sé qué hacer. Y eso fluye, fluye. Y Dios va a obrar conforme a su soberanía, conforme a sus designios, pues Él sabe exactamente lo que conviene. Fíjate que nuestra principal debilidad es espiritual, porque no sabemos conectarnos bien con Dios. Muchas veces no sabemos cómo hablar el idioma del reino. Cómo liberar ese espíritu para que pueda fluir y tocar el corazón de Dios. Y es ahí donde el Espíritu Santo se hace de mi debilidad y junto conmigo te necesita a ti. Y es como si Él tomara parte en esa oración, como si tomara tu carga y ya no la cargas tú, sino Él contigo. Tú comienzas solo, pero es importante que comiences. No sigas con ese dolor, no sigas con esa aflicción. Háblala con Dios y algo va a pasar en tu vida. Por eso insisto, si aprendes a orar, tu vida va a cambiar.
en cualquier aspecto en que apliques ese principio. Y entonces, el Espíritu Santo lleva su parte de la carga que enfrentamos, como si dos personas llevaran una carga cargando de un solo palo. Ahora son dos. Él te asiste. Ya no estás solo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero, lamentablemente, hay muchos que siguen llevando la carga solo. Por eso no pueden con ella. Por eso no la superan. Se enferman. Caen en depresión, en desánimo, en angustia, en desesperanza, porque no han aprendido a compartir la carga con el Espíritu Santo. No le han permitido a Él que les ayude a llevar la carga. Empiezan, se bloquean, se desaniman y ahí lo dejaron. Sigue ahí, sigue ahí, sigue hablando con Dios, sigue hablando con Dios, sigue llorando, sigue ahí, sigue ahí. ¿Y sabe qué? Va a descender. Ahora, yo siempre les recomiendo a los hermanos que ese tipo de oración la hagan en un lugar privado, para que nada afecte, porque nuestro espíritu, el Espíritu Santo también es bien sensible y cualquier cosita, ¿me entiende? Por lo menos yo, cuando voy a hacer ese tipo de oración, necesito estar sola, totalmente sola. Hay veces que he tenido que entrar en intercesión y en gemido, pero es como otro tipo de intercesión, como a veces me han llamado, mira, tengo esta situación, necesito que me ayudes a interceder, y en ese momento yo tengo que ponerme en la brecha por esa vida. Y ahí no puedo esperar irme para el lugar privado o irme para aquí. No tengo el lugar idóneo, no tengo el lugar que yo quisiera, no tengo la privacidad tal, pero está la necesidad. Y entonces pues yo me voy pues a una habitación, me encierro en el baño, me encierro aquí y se me olvida quién esté al lado. Porque es una intercesión ya como de una lucha, de una batalla, donde hay que librarla en ese momento. No la puedo dejar para mañana ni para pasado, es ahí. Y entonces me he comprometido con la persona a interceder. No le puedo decir, está bien, intercedo y después intercedo, qué sé yo, la semana que viene. Es en ese momento que me está pidiendo la ayuda. Y ahí también el Espíritu Santo me va a ayudar en la intercesión. Oh, sí, y entramos en ese gemido. Pero es diferente esa oración. Es diferente en esa oración. Ahora, yo te estoy hablando cuando aquí específicamente es un dolor de un proceso tuyo. No es de una petición que te traen. Es un proceso tuyo, personal, ya sea en cualquier esfera de tu vida, pero que te violenta, te carga. Es como tú tener el corazón herido porque tú amas esa vida y la ves en esa condición y te duele. Y casi desmayas del dolor que sientes por verla en esa condición. En caso mío de pastora por una oveja, ay hermano, hay veces que yo desmayo por una oveja, porque ya no puedo, yo digo, Señor, no puedo hacer nada más. Y yo empiezo así. Y hay veces que uno se siente como Pablo, que yo no haría por esa oveja, pero no puedo hacer nada más. He hecho todo. Y ahí sigo yo. Y llega un momento en que ya el dolor me abate tanto. Y ahí viene el Espíritu Santo y desciende y comienza a hablar por mí. Esa experiencia real. Y sigue elevándola. Y sigue elevándola porque ya yo no sé qué más decirle a Dios de esa vida. Ya se me agotaron las fuerzas y las maneras de ayudar. Y el Espíritu sigue y la sigue elevando. Y sigue poniendo palabras en mí que yo no tenía en mi mente.
y sigue dándome fuerza para que yo me mantenga y no me quite en la oración. Necesitamos el Espíritu para orar. Y sigue, y sigue. Y sé que fue Él porque ya yo me hubiese quitado de la oración hace rato. Porque ya yo no tenía nada más en mi mente. Y es ahí entonces cuando Él me ayuda. Lo mismo por un hijo, por un familiar, por un sobrino, no sé. Por ti mismo. Porque también puedes interceder por ti. Y ahí empiezas. Señor, no sé qué me pasa, estoy cansado. Estoy cansado de luchar con esto. Ahí sigues. Porque el deseo tuyo sería quitarte, irte a dormir, y ver una película, irte a fumar, irte al gym. Pero nada de eso te va a arrancar ese dolor, mi amor. Alivia, te hace olvidar por un momento. Pero no hay mejor remedio que quedarte ahí y seguir hablando de tu dolor, de tu impotencia, de tu frustración, de que ya estás a punto de quitarte, de eso que tienes ahí guardado. Sigue. Y las lágrimas acompañarán eso. Y sigues. Y el Espíritu Santo vendrá y te ayudará. Y terminarás en paz a pesar de tu realidad. Y más adelante luego, tú te darás cuenta y te acordarás de esa oración que elevaste en el Espíritu y que no importa cuánto tiempo haya pasado, fue contestada. Qué lindo. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Sí. Así es como el Espíritu nos ayuda. No estamos solos. No sabemos qué pedir como conviene. Pues nuestro problema no es ignorar la forma de cómo hacerlo, porque ya hemos sido enseñados cómo es que se ora. En esta situación particular que hoy te estoy hablando, el problema no es el cómo, sino el qué decir. El contenido que debe tener ese cómo en la oración. Pues debemos, en medio de ese sufrimiento, trascender al deseo de nuestro corazón para podernos alinear al plan de Dios. Y ahí es donde tenemos la gran dificultad, porque el dolor, el sufrimiento nos lleva a pedir no como conviene, sino que queremos que sea aliviado inmediatamente conforme a nuestra manera de pensarlo. Y el Espíritu Santo nos echa una mano. Y eleva la oración. Qué lindo. Ahí está Cristo intercediendo ante el tribunal de Dios, porque te está viendo en ese momento. Y es que tú estás ahí llorando, tú tienes esa situación. Y Cristo a la diestra del Padre. Padre, yo morí por ella. Ella tiene acceso a tu presencia por causa mía. Yo les prometí que todo lo que te pidieran a ti en mi nombre, tú lo harías. Lo que ella te está pidiendo en este momento no es exactamente lo que le conviene, pero escúchala.
Esa es la intercesión de Jesús. Escúchala, porque yo morí por ella. Ella me reconoció como su Salvador. Ella me ama, pero ahora tiene una situación de mucho dolor. Y yo le prometí estar con ella hasta el final. Padre, escúchala, ayúdala, ayúdala. ¿Y sabe qué hace Dios? El Espíritu Santo. Espíritu Santo desciende. Y para yo poder escucharla bien, para yo poder responderle, ayúdala a hablar conmigo porque no sabe muy bien mi idioma. El Espíritu Santo desciende y te toma. Y tú comienzas a sentir que fluyen palabras en ti, diferentes. Y hasta te atreves a pedir cosas que jamás las podrías pedir en tu mente humana. ¿Cómo cuál? Señor, esto es lo que yo quisiera, pero si no es lo correcto, que se haga tu voluntad. Decir eso, ay hermano, solamente por la gracia de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios no necesariamente nos gusta en esos casos. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos infunde ese valor para atrevernos a pedir y decir, Señor, haz como tú entiendas. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es que se salve su alma. Y empezamos a entender. En medio de ese dolor, soltamos el plan que queremos para esa vida o esa situación. Soltamos nuestro deseo y nos sometemos al designio de Dios. Y terminamos en paz. Y el Espíritu Santo, mientras Cristo está allá ante el trono intercediendo, el Espíritu Santo ahí está contigo, en tu corazón, ayudándote, dándote palabras, dándote entendimiento y guianza de lo que debes decir y consolando tu alma. Qué hermoso. Qué hermoso Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer la diferencia entre la intención de nuestro corazón versus la verdadera solicitud específica que podemos expresarle a Dios. Él tiene la capacidad de poder separar las dos, aunque nosotros no. Él entiende nuestro deseo, nuestra intención, pero tiene la capacidad de acomodarla a la voluntad de Dios. Esa capacidad no la tienes tú, ni la tengo yo. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Y de esa manera aprendemos a orar en el Espíritu. Aprendemos a pedir a Dios como conviene. Aprendemos a interceder por la situación, por una vida de manera efectiva, pues sabemos que terminamos pidiendo lo mejor para ella, porque siempre lo mejor para ella será la voluntad de Dios. Amado, espero que te hayas gozado con este tiempo de reflexión de esta palabra tan hermosa y que te haya dado más herramientas para que mejore tu vida de oración, para que mejores en tu vida emocional y puedas seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor
Jesucristo. Así que espero que apliques estos principios y nos dejes saber cómo te ha ido. Si tienes duda, si tienes alguna pregunta, compártela con nosotros a través de las demás redes sociales que tenemos. Queremos ayudarte a que avances y disfrutes de todas las bendiciones que tiene la vida nueva en Cristo Jesús. No hay por qué perderlas cuando están accesibles para todos nosotros. Pero hay un principio que te enseñé aquí muy importante. Hay una parte que nos toca. Si tú haces la tuya, yo te aseguro que Dios hará la de Él. Y de esa manera seguiremos creciendo en la gracia de nuestro Señor. Que Dios te bendiga grande y ricamente. Y doy gracias a Dios ya por fe de todas aquellas vidas que reconocieron primeramente a Jesucristo en su vida y que hoy pasan a formar parte del pueblo de Dios por fe. El Espíritu Santo ha descendido sobre tu vida y te hará crecer cada día más en la gracia del Señor. Y ya sabes, queremos compartir contigo cada día esta palabra y acompañarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en cada mensaje. También inscríbete en el curso de formación. Te aseguro que será de grande bendición a tu vida. Necesitas acompañamiento. Necesitas que se te vaya instruyendo para que de esa manera puedas ir creciendo y aprendiendo en la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, no tienes por qué estar solo. Aquí estamos para acompañarte cada día en tu nueva vida en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias una vez más por estar con nosotros. Que la paz de Dios les acompañe y su vida espiritual cada día abunde y fructifique más y más. En el nombre de Jesús.